Mientras te explicamos en audio el tema de hoy, te vamos a presentar algunos libros que tenemos en Amazon y Kindle para salir de la Matrix, para hacer el cambio que hay que hacer en esta época de tanto cambio. Ya verás qué poderosos serán todos los cambios. Más vale estar fuera de la Matrix que nos manejaba hasta hace muy poco tiempo. Queridos amigos, buenos días. En este día tan especial en que nadie entendió ayer lo que sucedió y mucha gente quedó muy desilusionada, creo que es importante dar la explicación desde todo punto de vista, porque lo que sucedió fue fantástico. Por un lugar, hubo gente que recibió en Europa primero, antes de la hora de la inauguración, recibió el video de la inauguración. Así que bueno, ya hay mucho para decir respecto a la inauguración de ayer. Pero el punto es el siguiente. Donald Trump hace tiempo que armó toda esta jugada a la perfección y legalmente como debe ser. Y por eso Washington, y no le digo DC, porque DC dejó de ser, miren lo que les digo, ya estaba derogado, estaba cercado totalmente por las fuerzas de la Guardia Nacional, y el presidente no va a regresar a la Casa Blanca, lisa y llanamente porque es un tema totalmente complejo, con el que se estuvo robando a la ciudadanía de Estados Unidos durante muchísimos años. Pero les voy a leer una parte de un artículo muy bueno que dice: no temas, se construirá un nuevo Capitolio y se acabará con los impuestos sobre la renta pagados a los recaudadores de impuestos de la corporación, que ahora está en manos de una nueva administración. Se tomaron todas las molestias para robar una corporación cuyos activos están en proceso de incautación. La mayoría no lo vio venir porque ni siquiera sabían que su nación era una corporación. Pero de hecho lo es. Pero ahora los estados ya no están sujetos a ellos. Pero presten mucha atención para darnos cuenta el nivel de la guerra en la que estamos metidos. Nosotros hablamos de una guerra, hablamos de la batalla, hicimos un libro de la batalla final, pero fíjense, se conoce bien a estos ladrones a la luz del día. Dice, en 1871 el gobierno realizó un acto sedicioso. Miren, este es el gran dilema de la oscuridad del pantano de la izquierda. Miren, la sedición. Esa es la razón por la que todos los países están cerrados en sus fronteras. Ahora, miren, se dio un golpe para reescribir la Constitución y poner
a nosotros, el pueblo, en todas las capitales bajo un nuevo contrato corporativo que transfirió a los Estados Unidos de América a la nueva Corporación de los Estados Unidos de América, que transfirió el poder de nosotros, el pueblo, y la Constitución sobre la nueva corporación. Cuando lo hicieron, colocó a los ciudadanos de Estados Unidos como propiedad de la corporación, que tenía su sede en Washington, D.C. Miren lo que les digo, es muy complejo el tema. Los números de seguro social eran utilizados en la bolsa de valores. Es una cosa muy compleja, ¿está bien? Los pobladores eran activos de la corporación. Esto es una cosa muy complicada. Fíjense, y Washington D.C. no está muy lejos de lo que es la City de Londres y el Vaticano. Pero fíjense, la corporación con sede en Washington, pero esa acción que cometieron esa vez convirtió a Washington D.C. en una entidad extranjera en suelo estadounidense, de estados soberanos. Se estableció mediante un préstamo del Vaticano cuando D.C. se transfirió a una ciudad-estado, y esta entidad corporativa luego gobernó a la gente. Los derechos de los ciudadanos le fueron quitados en ese proceso y nadie se dio cuenta de esto. Cuando hicieron el trato de corredor para obtener el préstamo del Vaticano, lo hicieron a través del Banco de Londres. Vayan tomando nota. En ese momento transfirieron toda la propiedad en D.C. Columbia a la entidad corporativa de D.C., una corporación extranjera. Hay que estar muy claro con todo esto. La formación de esa corporación en D.C. es de gran importancia de entender, ya que cuando el presidente Trump firmó una orden ejecutiva en 2018 sobre interferencia y fraude electoral para entidades tanto extranjeras como nacionales, describió cómo se incautarían los activos. En ese caso, el presidente y la gente sabían y tenían la prueba de que un golpe de Estado ocurrió fuera de la corporación de los Estados Unidos de América, junto con otras naciones extranjeras, y fue ignorado por la corporación en D.C. Continuaron con su robo ilegal y los militares están ahora en proceso de incautar los activos de este país extranjero conocido como la Corporación de los Estados Unidos de América. Parece que la orden ejecutiva del presidente Trump en realidad estuvo dirigida al pantano totalmente. La camarilla corporativa de Washington, D.C., todo el tiempo. D.C. ahora está amurallado y lleno de guardias militares. Fíjense que esto es fantástico porque ya a mediados de año, Trump, y no sé si no fue antes, Trump sacó en sus alocuciones desde la sala de prensa de la Casa Blanca el logo que siempre se utilizó, que decía la Casa Blanca de Washington, D.C., y Trump ya lo pasó inmediatamente a la Casa Blanca de Washington. ¿Está bien? Muy bien. El presidente Donald Trump se mudó permanentemente porque no puede ser presidente de una nación soberana en un país extranjero, que es lo que son la Casa Blanca y el Capitolio. El presidente Trump fue votado por We the People, no por la corporación.
Esto es muy importante. Yo lo he explicado varias veces y está muy claro. Tengo una foto sacada del último viaje a Washington hace un par de años, o un año, el año pasado, el anterior, el año pasado. Y ahí está, miren, los leones delante del Capitolio, los leones payos, los leones pa, con sus garras sobre las banderas norteamericanas. Está bien. Ahora, después de que Donald Trump salga de la Casa Blanca, será bloqueada totalmente, ya estaba previsto, y no será posible que un gobernante extranjero gobierne sobre un país soberano. Por lo tanto, el gobernante extranjero debe ser bloqueado. En ese caso, esa sería la nueva administración. ¿Se dan cuenta cómo es? Es todo tan importante. Estamos literalmente dándonos cuenta y observando la recuperación de los Estados Unidos de América tal cual. Lo que esto significa para nosotros, el pueblo, we the people, son muchas cosas. Uno de ellos ya no es el IRS, miren lo que les digo, la entidad recaudadora, lo que les tienen miedo los americanos, ¿verdad? La DGI. Esto es muy importante. Mire y vea cómo se va a desarrollar todo esto, porque es una movida fantástica, es una movida de ajedrez. Como siempre contaban que Trump jugaba con su hijo, ambos con un coeficiente intelectual superior a los 160, jugaban al ajedrez. Pero tal cual lo dijeron, Dios está a cargo de esta nación y ahora está guiando a sus elegidos para restaurar esta gran nación llamada por ese nombre. Esto es muy interesante de entender. Pero ¿cómo son las cosas y de dónde viene todo esto? Miren, la ciudad de Londres, que es una milla cuadrada dentro del Gran Londres, no es técnicamente parte del Gran Londres o Inglaterra, al igual que la ciudad del Vaticano no es parte de Roma ni de Italia. Asimismo, Washington no es parte de Estados Unidos, Washington DC, que controla Washington DC. Estas tres entidades tienen un objetivo y es acabar con el viejo orden mundial de naciones soberanas y marcar el comienzo de aquel nuevo orden mundial global bajo el gobierno de un puño de hierro de la camarilla del pantano. Esto es muy importante porque, miren, son los tres, se habla mucho de los tres obeliscos, ¿verdad? Y son las tres puntas de la pirámide triangular, ¿verdad? Del ojo que todo lo ve, Washington DC, la City de Londres y el Vaticano. Ahora tal vez empiecen a entender por qué el Papa extrañamente renuncia a ser el vicario de Cristo. Entonces, ¿qué está haciendo alguien ahí metido en el Vaticano si no es el vicario de Cristo? Claro que no lo es. Él quería actuar ya en cuanto se recuperara esto de otra manera, como las tres patas para jugar de otra manera. Pero esas entidades corporativas soberanas tienen sus propias leyes y sus propias identidades y también tienen sus propias banderas. A continuación se ve la bandera de Washington DC. Yo voy a intentar ponerla ya directamente en este podcast. Tengan en cuenta las tres estrellas. Es muy importante las tres estrellas que tiene arriba, que son estas tres patas. Miren lo que les digo. Es la Trinidad de estas tres ciudades-estado, también conocidas como el imperio de la ciudad. En esto se están riendo
de la divinidad, porque se están riendo de las tres Marías. Miren lo que les digo, el verdadero origen de la divinidad. Pero en general el gobierno de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña son subsidiarios de la corona, al igual que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es menos federal que Federal Express, como dicen siempre, es una entidad privada y no tiene nada que ver. El monarca gobernante en Inglaterra también está subordinado a la corona. Y el sistema financiero global está controlado desde la City de Londres por la corona. Por eso la corona está exiliada ahora en el castillo de Windsor y todo está muy complicado. La milla cuadrada, esa que forma el centro del Gran Londres, es la sede del poder mundial, hecho en aquel entonces, miren lo que les digo, por el último imperio de los payos, el último imperio el imperio de Londres, antes de caerse. Las corporaciones están dirigidas por presidentes, por lo que llamamos la persona que se percibe que ocupa el puesto de poder más alto de un país, el presidente, igual que los presidentes de las corporaciones comerciales. Vayan tomando nota. Pero vean qué importante es todo esto, porque los símbolos estuvieron siempre a la vista. El hecho es que el presidente no es más que una figura decorativa de los banqueros centrales y las corporaciones transnacionales, las que están controladas por tal vez aquello que es como la gran masonería eclesiástica, que realmente controlan el país y toman todas las decisiones. Esto es muy grueso. Washington DC, bajo un sistema de derecho romano. Miren lo que les digo. Y en realidad Roma es toda una enorme mentira históricamente. Fue creada y empoderada para hacer todo este truco, bajo el derecho romano y fuera de las limitaciones establecidas por la Constitución de Estados Unidos. La trinidad esa de control globalista del Vaticano, la ciudad de Londres y Washington. Fíjense, por eso van a ver que, por ejemplo, cuando caminaban teóricamente hacia la investidura, van a ver que las banderas y todo siempre estuvo armado, todo en azul, con 2 franjas rojas y con las 3 estrellas. Se estaban riendo de todo el mundo, como siempre lo hace el cerebro izquierdo, miren lo que les digo, y la oscuridad. Se ríen de todo el mundo, se ríen de la granja, pero recuerden aquello de que el que ríe último ríe mejor. Está claro, y los estados pontificios son los territorios de la costa este de los antiguos Estados Unidos, bajo el gobierno soberano directo del Papa, desde la caída de Estados Unidos a principios del siglo XX hasta el presente. Los estados pontificios son uno de los poderes regionales de la bahía de Chesapeake, que controlan la ciudad de Washington, así como una gran parte del área circundante. Varias ciudades, baronías y otras posesiones fuera de Washington también están en poder del Papa, creando una intrincada red de posesiones que rinden tributo directamente al Papa. Los estados pontificios nacieron de los antiguos Estados Unidos, vistos por el mundo moderno como un antiguo imperio y un gobierno engendrador de continentes. Tras un violento golpe de Estado en Washington, Chester Hale Fitzgerald estableció los estados pontificios
construidos por las creencias de una nueva religión que más tarde se convertiría en el unionismo. Sin embargo, el Papa afirmaba que su poder se origina en el imperio estadounidense, que supuestamente otorgó el primer Papa el poder completo sobre el imperio a través de la donación de Lincoln, un decreto imperial estadounidense falsificado. Desde entonces el documento se ha utilizado para respaldar las afirmaciones de autoridad política del papado. Conoce la historia, que es fantástica, pero la bandera de Londres, para que nos quede claro, para entender cómo están conectados, ¿verdad? En última instancia, las tres ciudades, las tres patas, esta Trinidad. Primero debemos volver a los caballeros templarios y su reinado de poder inicial de 200 años. Y esto, en general, en la bandera de la ciudad se ve con claridad. Hay que entender estas historias de las banderas, ¿verdad? La bandera de la ciudad, que es una cruz templaria en medio de la bandera blanca con una espada en su cuadro superior izquierdo. Miren lo que les digo, también roja. En conclusión, en definitiva, esto es muy grueso porque la corporación llamada Washington DC ahora es una entidad extranjera en suelo estadounidense, de estados soberanos. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Es como un país extranjero dentro de Estados Unidos, ¿está bien? Que está en rebeldía. Miren lo que les digo, esto es un problema. Se estableció mediante un préstamo del Vaticano cuando DC se transfirió a una ciudad-estado y esta entidad corporativa ahora está bajo asedio por interferir con las elecciones del pueblo, de nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, según las órdenes ejecutivas que había hecho Donald Trump, con una perfecta y fantástica programación de todo esto. Esto es muy interesante de entender porque el pueblo de Estados Unidos, junto con el Vaticano y otras naciones extranjeras que interfirieron, porque el propio Vaticano estuvo metido contratando los satélites del gobierno italiano y del ejército para esto, miren, como no podía ser de otra manera, y otras naciones extranjeras como Alemania, Italia, China, obviamente ahora son enemigos del Estado americano y todos sus activos van a ser confiscados. Por eso Xi Jinping estaba diciendo hace tiempo que si tenemos que ir a la guerra, tenemos que ir a la guerra y no tengan miedo de morir. Estaban amenazando para que no sucediera lo que ya sucedió. Esto es muy importante, ya que los militares americanos han derribado a los gigantes, mientras todos estaban mirando el fraude electoral, que como les dijimos en aquel entonces debía suceder, porque si no sucedía, no existían las traiciones a la patria que existieron al realizarse el mismo. Espero que esto les quede muy claro a muchos, porque nosotros lo hablamos con alguna gente, inclusive de la prensa, y nadie lo entendió. El gran problema es que es muy difícil, porque esto tiene que ver con el derecho marítimo y el derecho romano. Es muy complejo el derecho marítimo inglés y el derecho romano, que alguien entienda en media hora cómo es toda esta historia que nos llevó un tiempo condensar para ustedes. Gracias, gracias, gracias.
y estén en tranquilidad. Tomen sus recaudos en todos lados, como yo les estoy contando hace días que los ha tomado Uruguay. Tomen los recaudos siempre, porque no sabemos los sediciosos que dependían siempre de estos, miren, los sediciosos, cómo van a reaccionar en todas partes, igual que algunos gobiernos exactamente iguales, oscuros del planeta. ¿Está bien? Entre ellos China y Cuba y Nicaragua y muchos más que están ahora al borde del colapso o el infarto cardíaco. Porque el infarto cardíaco, como siempre decimos en Descodificación, significa pérdida de territorio.